Le doy la bienvenida. Él está en este momento en España. Herman Terst, bienvenido. Buen día de Dios. Un gusto verlo. Hola, encantado, pero tengo que corregirte. No estoy en España. Estoy en Francia, estoy en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo. Muy bien, muchísimas gracias por la corrección. Le agradezco la gentileza. Lo invitamos al Buen Día acá en una comunidad de bolivianos en el mundo entero para poder conocer un poco más de sus criterios a raíz de una publicación hecha por usted en su cuenta de X, replicando y comentando lo que en algún momento habría también escrito un también influyente ciudadano, Agustín Antonetti, a referencia de la presencia de grupos irregulares de Colombia en Bolivia, de la cual también usted hizo un comentario. Nos gustaría conocer su criterio, por favor, adelante. Pues sí, bueno, esto no es nada nuevo, ¿eh? Tenemos esas conexiones con las fuerzas paramilitares guerrilleras, narcocomunistas colombianas por parte de la gente del Chapare y de especialmente de Evo Morales. No es nada nuevo. Ellos tienen un negocio conjunto, un pingüe negocio conjunto, un inmenso, colosal negocio conjunto del que vive muchísima gente y muchos de ellos mueven fortunas, otros simplemente subsisten con eso, las escalas inferiores, pero ya digo, es una industria enorme que es el narcotráfico y ese lo están defendiendo porque Evo Morales es una pieza clave en esto y defiende una serie de intereses de una serie de gente. Y por otra parte tiene digamos, tiene unos seguidores muy compactos, muy acostumbrados al enfrentamiento, muy violentos también, muy dispuestos a la violencia. Y eso supone en este momento para él, que personalmente está siendo reclamado por la justicia, supone algo, pero supone algo también para todas las fuerzas colombianas que están repartiéndose en este momento, no solo el territorio colombiano con Petro, están viendo cómo reordenar para ganar estas elecciones otra vez y quedarse siguiendo, extendiendo el negocio, aumentar las hectáreas de cultivo y aumentar el número de laboratorios, tanto en Bolivia como en otras partes. Y realmente seguir con este negocio que se extiende pues por Ecuador, sobre todo tiene una enorme salida hoy en día por Brasil, y de la cual se alimentan los aparatos también, los aparatos de ciertas fuerzas políticas que tienen mucha influencia y que tienen mucho poder. Le presento en este momento a David Daimon. Él es periodista boliviano, reside en Israel, participa también de esta charla. Con usted, adelante. Encantado, David. ¿Qué tal, Germán? Qué gusto poderte saludar, un verdadero privilegio, un placer coincidir con su persona en este programa. Le envío un fuerte abrazo desde Israel, un país del cual yo sé usted ama mucho. Como ciudadano boliviano me siento muy apesadumbrado de lo que está pasando en mi país. Nosotros acá, como boliviano israelí, tenemos la guerra contra los terroristas de Hezbollah, que por cierto también son parte de la red del narcotráfico en Latinoamérica. Pero tenemos a una Bolivia que está en jaque mate prácticamente. ¿Cómo está usted? Qué gusto, placer escucharlo. Sí, yo creo que si me permiten, a mí me preocupa un poco las grandes esperanzas que se han depositado en el nuevo presidente después de estas elecciones, con una claridad envidiable que tenemos la gran esperanza de poder realmente reaccionar frente a esa cultura, esa subcultura terrorífica de la violencia que es toda la trayectoria del MAS, pero que es toda la trayectoria del narcotráfico también y de la cultura del narcotráfico. Y ahí es cierto que tenemos unos lazos muy estrechos, conocemos entre los grandes enemigos de Israel, hay muchos con mucha presencia en Bolivia. Ya Ahmadinejad iba a Bolivia, y que fue un presidente iraní, y desde entonces siempre ha habido, Hezbollah está en todo el continente. No solo han causado grandes atentados
por parte de Irán, y por parte de órdenes de Teherán, grupos diversos chiitas y del organigrama, digamos, ni siquiera tienen que ser chiitas, del organigrama de Teherán y de sus grupos internacionales de terrorismo. Ahí tenemos a Hamas también, que no es chiita y sin embargo está plenamente integrada en ese aparato criminal. Y los tenemos blanqueando dinero. Los tenemos blanqueando dinero en toda Iberoamérica y en Norteamérica también. O sea, están realmente en todas partes, las FARC, los ELN, el propio aparato criminal que ahora lleva Delcy Rodríguez, pero que antes llevaba Maduro, el cártel de los soles en sí, pero todos los demás cárteles, el cártel del Golfo, todos digamos, los amigos de Petro. Todos ellos forman parte de lo que son un enorme grupo de intereses. Y ahí les quiero decir otra cosa. Hay otros personajes que forman parte de esa gran familia, de los negocios inmensos que giran en torno a este grupo, y entre ellos está, por supuesto, el Partido Socialista Obrero Español. Que decir, el salto a Europa que hace el narcosocialismo lo hace a través de José Luis Rodríguez Zapatero, que llega al poder después de unas bombas el 11 de marzo del 2004 en Madrid, en la estación de Atocha, y a partir de ahí se da un vuelco a unas elecciones que tenía perdidas. Resulta que las gana y el primer visitante que tiene es Hugo Chávez Frías, que les sonará a todos ustedes, y a partir de ahí los vínculos hacia Venezuela se van intensificando, pero se van intensificando también hacia Bolivia. Acordémonos en Bolivia cuando se produce la huida del cobarde de Morales, cuando se le van a pedir cuentas y se produce aquel interinato, como el gobierno español manda a unos comandos policiales a Bolivia para intentar salvar a algunos de los célebres personajes del gobierno de Morales. Algunos de ellos estaban refugiados en la Embajada de México. Por cierto, la Embajada de México, es decir, ya estaba AMLO entonces, estaba López Obrador, pero ahora está Sheinbaum. Y en fin, tenemos todo ese mundo, está ahí presente, y todo ese mundo está muy interesado. Cuba también. Cuba, por supuesto, como la cabeza de la serpiente siempre, con sus gentes del G2, de la Dirección General, en todos los países y en todos estos movimientos plenamente implicados, y están muy interesados en recuperar en Bolivia, en que Bolivia no pase a ser de los países estables, democráticos, que luchan contra el narcotráfico, sino todo lo contrario, que vuelva a ser un santuario del narco, de los laboratorios, y que realmente siga siendo ese socio fiable de las FARC y de todos los aparatos y del primer comando de la capital de Brasil, que es otro que se está afectando enormemente en Europa. Están viniendo mucho. Brasil se ha convertido bajo Lula, ya lo había sido antes, pero bajo Lula en estos últimos años se ha disparado. Por supuesto, el poder de esos sectores que son socialismo más crimen organizado, no se sabe qué son más en ese sentido, y eso se ve también, se ve en este momento. Sabrán todos ustedes, ayer fue imputado Rodríguez Zapatero en España por una cuestión de organización de banda criminal, por malversación, por tráfico de influencias y otra serie de cosas más, y van a salir muchas más cosas. Esto es por la cuestión de un avión, de salvar una línea aérea que se llamaba Plus Ultra, que no significaba nada para España, pero que fue una operación que claramente la policía y el juez dicen que fue una operación de blanqueo, y parte de ese dinero fue a parar a un mediador que se llama Rodríguez Zapatero. Y ahí está, por supuesto, esta gente notoria del régimen narcotraficante de Caracas. Por eso digo que estamos en un mundo muy complejo, pero en el cual esas fuerzas totalitarias
tienen un medio de vida que es prácticamente no tiene fondo, ¿no? Es un hito. Si cuentan con la colaboración de los países productores, de los países de trasvase y mucho más si cuentan con la colaboración de países que son consumidores. Señor Terz, en este momento Bolivia está en una etapa muy difícil. Estamos viendo la agonía de un gobierno elegido democráticamente tras los disturbios y los encuentros entre bolivianos, unos y otros, aparentemente luchas raciales, aparentemente demandas sectoriales, pero por detrás de esto, por lo que usted nos explica, el narcotráfico organizado, incluso en gobiernos amigos del señor Evo Morales Ayma. ¿Cuál es la preocupación, si es que existe en la comunidad internacional, sobre lo que podía pasar en Bolivia? Yo creo que todo el mundo debiera estar muy preocupado porque la tendencia general que nosotros estamos viendo en gran parte y que es una ocasión histórica inmensa para todo el continente iberoamericano, para todo el subcontinente y para toda América y para Europa, que también lo necesita, es decir, para Occidente, para el refuerzo de los valores occidentales, que tenemos una lucha en Europa brutal, y en Israel, por ejemplo, tenemos una lucha brutal contra el islamismo, que ha llegado a Europa para ocuparlo. Hay una invasión de un islamismo que quiere hacerse dueño, se va haciendo dueño de los espacios, pero que quiere hacerse dueño total del poder y de las leyes en los países europeos, y están ya cada día lo ocultan menos. O sea, su voluntad realmente de reprimir, perseguir y aterrorizar a todo el que no se una a su credo y a su ideología, más que credo, prácticamente a su ideología totalitaria y fanática. Eso lo estamos viendo en todos los países europeos, pero también estamos viendo un resurgir de las fuerzas nacionales, de las fuerzas conservadoras, de las fuerzas que quieren la recuperación de los valores. Lo estamos viendo en América, lo estamos viendo el triunfo de la verdad, de verdades en la política. Lo estamos viendo en Argentina, lo estamos viendo en Chile, lo estamos viendo en Paraguay, lo hemos visto en Honduras. Es decir, que el pulso frente al Foro de Sao Paulo y frente a los criminales se está ganando en muchos sitios, y que, por ejemplo, en este momento en Brasil pues tenemos a un Flávio Bolsonaro que está realmente creciendo frente a Lula y es favorito para ganar unas elecciones. Esperemos que no lo asesinen antes, como intentaron hacer con su padre y como han asesinado a otros en Colombia, ¿no? Como asesinaron a Miguel Uribe. Y en Colombia pues nos pasa igual, ¿no? En Colombia tenemos realmente una concentración del crimen inmensa, de poder del crimen. Todos ellos están intentando en este momento sobrevivir para contraatacar frente a estas fuerzas, digamos, civilizatorias occidentales que tenemos y que también se benefician de la actual mayoría norteamericana, por supuesto, porque habíamos tenido unos demócratas que se habían ido tan a la izquierda que acabaron siendo absolutos colaboradores del narcosocialismo y de todas las fuerzas comunistas en Iberoamérica. Pero ayudados por esa constelación, tenemos una gran oportunidad histórica, y ellos se rebelan contra eso y han visto un punto débil en Bolivia. En Bolivia han visto ese eslabón donde pueden romper la tendencia y volver ellos a un mando, a pesar de haber perdido las elecciones como las han perdido. Y por eso resulta un poco desesperante la falta de resolución que hay para que se muevan las cosas. Es absolutamente inconcebible que siga habiendo presos y presos en arresto domiciliario, que siga habiendo gente así, que son presos de ideológicos, que son presos que, si no eran de Morales, eran de Arce, ¿no? Y que son presos del MAS,
prácticamente, de los socialistas y del narco y de las turbas que quieren bloquear otra vez Bolivia, como han hecho siempre, de que quieren bloquear y estrangular a la sociedad, chantajeándola para ellos poder seguir, digamos, en un negocio del crimen. Es muy compleja la forma, hay que buscar fórmulas por supuesto, de no ir al choque total de violencia en los países, pero es muy difícil abogar por cualquier tipo de solución negociada con una serie de gente que son puros criminales y que solo tienen como argumento la violencia, el crimen y el narcotráfico. Muy bien. Voy hasta Israel. David Diamond, por favor, adelante. Germán está en todo lo correcto en el análisis que está haciendo. Para mí, que he vivido 10 años en Colombia y conozco la mentalidad de lo que está pasando en Colombia, que vivo en Israel, en un país convulsionado por el islamismo radical, y que soy de origen boliviano, imagínate en el enredo en el que me siento por momentos. Quiero contarles rápidamente y brevemente una experiencia que yo viví en la zona cocalera de Bolivia, en el Chapare boliviano, hace unos años atrás, cuando entré a hacer un trabajo de campo. Breve seré. A mí me consta, yo lo he visto, encontré gran cantidad de ciudadanos colombianos radicando en la zona cocalera de Bolivia. Cuando investigué y averigüé qué es a lo que se dedicaban, la información que recabé de primera mano es que daban preparación militar a jóvenes entre 17 y 23 años en la zona cocalera de Bolivia, Villa Tunari, Laucaeñe, todo ese sector. ¿Por qué estos grupos de colombianos estaban allí? Segundo dato del cual me he nutrido en información. Han aterrizado durante el gobierno de Evo Morales y de Arce Catacora aviones inmensos que llegaban procedentes de Rusia, transportando armamento sofisticado de primer nivel. Sin olvidar y descontar que desde Venezuela llegaban aviones de la aerolínea Conviasa, que aterrizaban en el Chapare. El Chapare tiene un aeropuerto que no es operable para líneas comerciales, sino solamente para trasladar droga, y eso todo el mundo lo sabe. Bueno, en los aviones de Conviasa también llegaba armamento. Otro dato que recabé, quiero ser corto porque el invitado estelar es Germán. Puntualizo. Es importante decirlo, que de Irán han llegado drones a la zona cocalera de Bolivia, a tal punto que existen escondites en túneles y en cavernas que han hecho en las montañas, guardando armamento de primer nivel en el Chapare boliviano. Si la gente piensa que en el Chapare están armados de palos y de piedras, olvídense. Es una de las razones por las cuales aparentemente la policía y el ejército no quieren entrar a esa republiqueta o ese narcoestado, donde el rey soberano es Evo Morales y donde los ciudadanos son súbditos. Otro dato, un amigo que hizo labores de inteligencia en Colombia y que participó activamente en el ejército colombiano durante la época de Álvaro Uribe, me reservo el nombre porque es una fuente que yo tengo que proteger, tuvo una experiencia amarga en Bolivia y él me la comentó. Fue llevado por el ejército boliviano para dar instrucción a los militares bolivianos. Como es de costumbre, se hace esto en cooperación militar entre países hermanos. Bueno, él fue a dar capacitación militar al ejército boliviano en la zona cocalera. Sorpresa, no solamente le tocó eso. Al día siguiente le mencionaron que tendría la oportunidad de dar capacitación a civiles. Él se sorprendió y dijo, ¿cómo que a civiles? Y le dijeron que estarían presentes también algunos de los capacitadores de otro país. No le dijeron quiénes. Casi le da un infarto cuando descubrió, mejor dicho, lo mismo que yo, que había gran cantidad de colombianos. La sorpresa para él fue que a esos colombianos él los perseguía desde su país. Me dijo, yo tuve que salir de esa zona de Bolivia, escaparme en la madrugada, porque David me llevé con la sorpresa de que los mismos miembros de la FARC y del ELN, a los cuales nosotros hemos perseguido en Colombia, estaban operando en tu país, me los encontré allá. O sea que lo que él vio fue lo mismo que yo encontré. Y por último, cierro con esto. La Guardia Revolucionaria iraní ha estado protegiendo el anillo de seguridad de Evo Morales por muchos años. A mí me han dicho textualmente los habitantes de esa zona cocalera boliviana que gente de habla árabe y persa, aunque no los distinguen muy bien, pero bueno, han estado en aquel lugar en múltiples oportunidades. Por eso no me extraña que hace una semana atrás o 2 semanas el embajador de Irán en Cochabamba dijo que quería que la capital de Bolivia fuera Cochabamba. Bueno, en honor a la verdad para los narcoterroristas, narcoislámicos, la capital de Bolivia no es Sucre,
ni la sede de gobierno es La Paz, es el Chapare porque ahí está la coca y ahí está su rey. Las relaciones diplomáticas de Irán no son con el Estado boliviano, sino con la Republiqueta de Evo. Aquí creo que he dicho gran parte de lo que tenía que decir. Volvemos con nuestro Estado de honor. Gracias, Herman. Su criterio, por favor, Nada, sobre todo lo que acaba de escuchar. Eso es lo que está pasando, por eso es muy importante que el gobierno boliviano reaccione, que el presidente sea consciente de que están en un momento, ante un dilema histórico y que también que reciba la ayuda necesaria para restablecer, para crear unas perspectivas de orden y de desarrollo para Bolivia. Si no se hace y logran realmente imponer el terror en gran parte del territorio, eso solo aumentará, por supuesto. Que nadie piense que Evo Morales se va a contentar con quedarse en su republiqueta, como está diciendo David, que se queda allí en su republiqueta y que no van a seguir ampliándolo, porque realmente la lógica de todo el negocio y de todo el movimiento que representan es precisamente ir tomando el poder allá donde pueden. Y así será, y desde luego lo mismo puedo decir de las FARC y el ELN. Yo espero que haya un presidente en Colombia el año que viene que no sea un colaborador directo del narcotráfico, que no dependa del narcotráfico, que no sea un vendido al narcotráfico, que no sea un consumidor realmente de los productos del narcotráfico y que por tanto sea una persona que sea de confianza para establecer un marco de seguridad occidental con los demás aliados y también con Estados Unidos, de aliados en la región, para ser cada vez más fuertes y poder combatir el crimen organizado, que es lo fundamental, es combatir el crimen organizado y el narco en los países para que los países se puedan desarrollar. El potencial inmenso de toda Iberoamérica es colosal, es colosal. Y sin embargo, perdemos décadas en sangrías de violencia, de parálisis, de corrupción infinita, que se debe toda a las mismas causas, a esa especie de hegemonía latente que existe del crimen organizado y del narcotráfico. Es una absoluta maldición y tenemos que romper con esa maldición, y para eso necesitamos posiciones muy valientes, necesitamos posiciones claras que se enfrenten a esta peste, que es una peste igual que el nazismo, igual que el comunismo, son pestes absolutas para la humanidad, y hay que combatirlas hasta acabar con ellas, no negociar con ellas, porque no hay posibilidad de negociación con quienes quieren someterte y quieren convertirte en su esclavo, porque ellos tienen unos apetitos absolutamente infinitos. En ese sentido, esa presencia en Bolivia, si no se combate, esa presencia extranjera en Bolivia, si no se combate, seguirá aumentando, y habrá por los reyezuelos como Morales, se aprovecharán de eso, como Maduro ha estado utilizando la presencia extranjera de grupos terroristas colombianos y no colombianos en su país, y después ha llevado a rusos y ha llevado a todo tipo de unidades enemigas de Occidente a su territorio a cambio de diferentes favores, a cambio de diferentes intereses y de, como digo, de compensaciones. Hay que combatirlo, porque si no se combate, te devoran. Y esa debiera ser la convicción de todos. Yo creo que Israel es el buen ejemplo que tenemos todos de que la defensa, la autodefensa, no solo no es un pecado, es un deber sagrado hacia nuestro pueblo y hacia todas las personas, todo un pueblo, los pueblos que son honrados en su raíz, que son gente que quiere trabajar, que quiere a sus hijos, que quiere ver crecer a sus hijos en paz y en prosperidad y con cultura y con seguridad, como digo, y realmente ir creando un mundo mejor. Toda esa gente vive bajo el terror de la perversión y de la maldad de la peste, tanto ideológica como del crimen organizado. Eso es un combate, es una lucha a muerte, y todos deben ser
esa lucha a muerte o se gana o a medio plazo se pierde. Muy bien, señor Tess. Tengo entendido que usted tiene otra entrevista en minutos nada más. Sin embargo, quiero aprovechar. Les tengo que dejar, que tengo a Thompson esperándome. Sí, sí. No quiero desaprovechar esta oportunidad para. Usted me preguntaba por Fernando Hamdan. Ahí está Fernando Hamdan, el prisionero 300 que tenemos en Bolivia, amigo personal suyo. Fernando, adelante. Querías participar por lo menos en un saludo para Herman Prest. Muchas gracias, Gato, querido Germán, señor Diamond, muchas gracias por recibirme. Germán, es un placer por lo menos por esta vía poder verte, escuchar la entrevista y obviamente para el pueblo boliviano agradecer todo el trabajo por la libertad de Bolivia desde hace muchos años atrás y la colaboración extrema en la denuncia de que Bolivia tiene presos políticos, de que los ha tenido y que todavía tenemos una deuda democrática de por medio, ¿no? Para mí un placer de verdad poder tener un minuto para poder saludarte antes de que concluya el programa. Pues un saludo muy cordial, Fernando. Me alegra muchísimo que al menos estés en condiciones de poder hablar y comunicarte con nosotros y espero que estés muy pronto en plena libertad. Yo creo que los pasos del gobierno boliviano deben ser pasos de coraje, pasos decisivos y que sepan que si dan esos pasos van a contar con el apoyo y con la fuerza de todos los defensores de la democracia y de la libertad, y que realmente no se dejen atropellar por los peores, porque los peores están ahí y si no vencemos a los peores y les demostramos a los peores que somos muchísimos más, que son millones y millones de bolivianos los que realmente están hartos de esa monstruosidad, de ese odio primitivo y de ese encanallamiento y culto a la violencia permanente que genera y que alimenta además este crimen organizado y este narcotráfico, que todos esos millones de bolivianos ganen, la nación boliviana gane a los malhechores, gane a los invasores y lleve al país, a Bolivia, a una situación de seguridad, de estabilidad, de democracia y sobre todo también de ausencia de miedo, que tengamos confianza y seguridad para el futuro, para que la gente vaya, invierta, crezca, se esfuerce y vayan avanzando en construir. Hay que construir patria, no permitir que otros la destruyan. Muchísimas gracias, señor Tres. Lo dejamos, lo invitamos también a futuro acá en el Buen Día. Va a ser un gusto tenerlo nuevamente. Un abrazo y bendiciones. Encantado, Douglas. Muchísimas gracias también, David, y a Fernando. Un saludo muy cordial a todos. Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo muy, muy fuerte y muy solidario a todo el pueblo de Bolivia. Te esperamos en Israel. Gracias, muy gentil. Herman Prest con nosotros. David, gracias por habernos acompañado también en este espacio que creo que ha sido valorable también para la producción tuya allá en Israel. Gracias por todo. Sí, Gato, lo único que resta decir es, claro, yo pienso, escuchándolo a él, y también un saludo a nuestro amigo Fernando allá en La Paz, Cochabamba, creo que estás. El tema pasa porque Bolivia, a mi modo de ver, no va a poder solucionar solo este problema. Si se trata de entrar al Chapar, capturar a Evo Morales, yo no considero que Bolivia decida sola actuar. Va a necesitar asesoría extranjera. Lo repito, a Evo Morales le quedan dos caminos: la extradición a Estados Unidos o el cementerio. No hay más camino acá. Él lo sabe, es consciente, está jugando sus últimas cartas, está acorralado, lo sabe bien. Sus amigos están cayendo como fichas de dominó. Tiene un Donald Trump sediento de acabar con toda la lacra que él representa. Lo ha demostrado con Maduro. A mí me ha dolido mucho ver ayer la bandera de Israel pisoteada en las calles de La Paz junto a la bandera norteamericana. Yo lo único que le puedo decir a toda esta gente es que si Israel fue capaz de llegar al búnker de Nasrallah, Israel fue capaz de llegar a la cama de Haniyeh, fuimos capaces de llegar hasta donde estaba el ayatolá, Israel ayudó a Estados Unidos a capturar a Maduro, no podrá llegar a Evo. Muchas gracias.